gusto de siempre, y vos que pensás diariamente tenemos cómo comunicarnos con ustedes, que tiene que ver con esta posibilidad de ir enfrentando conceptos. Yo pienso que lo mejor que hemos hecho es darle oportunidades a muchas personas que expliquen con detenimiento aquellas cosas que en la televisión convencional no se pueden hacer. Pero bueno, hoy también tenemos el gusto de, sí, ya sé, usted me va a preguntar, ¿tenía que volver? Y sí, ustedes lo pidieron, por esa razón que también, aunque el 2235-368-048 es el vehículo de solicitar a quien más le pueden aportar ideas o por lo menos pensamientos, porque él también se le pregunta y dice, ¿y vos qué pensás? Y él te lo cuenta. Con esta presentación... Prevenir el coronavirus es responsabilidad de todos. En EDEA queremos contarte que podés realizar tus trámites y pagos en nuestra página web sin salir de tu casa. Quédate en casa. Evitemos el contagio del coronavirus. Adrián, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Russo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por esta nueva invitación. Y bueno, y gracias a los oyentes que pidieron que volvieran. Sí, bueno, hay algo que tiene que ver. La gente lo que detecta ahora es quién tiene la capacidad de expresarse con conocimiento y quién está haciendo biribiri. Por lo menos eso es lo que nosotros nos damos cuenta a través de lo que la gente nos comenta. Sí, en el caso mío, más allá de lo netamente profesional, mira, recién fuera de cámara estábamos recordando que hoy justamente se cumple un aniversario de la muerte de Perón. Digo, más allá de lo profesional, hay toda una pasión de vida por lo que ocurre en la Argentina, por las cosas de la Argentina, por la historia argentina. Entonces, a lo mejor la posibilidad de poder explicarlo se da en que, como te decía la otra vez cuando charlamos, ya tengo mis años, por consiguiente, gran parte de la historia contemporánea la viví en tiempo real, y me ha tocado también vivir experiencias que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo profesional periodístico, que me permitió conocer, en muchos casos tratar a personalidades de la historia argentina. Yo tuve la ocasión de conversar largamente con Perón en una sola oportunidad, en su casa de Gaspar Campos, pero tuve ocasión de hacerlo, y toda esa pasión que la convertí en profesión, ya sea como escritor, ya sea como periodista, ya sea como docente, me permite a lo mejor hablar de las cosas del país como si fueran las cosas personales, porque así lo he sentido siempre. Y así sería bueno que lo sintiéramos los argentinos, que lo que le pasa a la Argentina, Russo, nos pasa a nosotros. No es que le pasa a un país que está de la puerta de casa para afuera. Lo que le pasa a la Argentina nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos la particularidad de poder, cada uno desde su punto de vista, una posición tomada porque no te la contaron, uno la vivió. Entonces, el otro día le hice una nota al presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, que es un senador y en un momento es sindicalista, ¿viste? Y entonces le digo, pero usted es peronista de la primera hora. Bueno, y esto es una cosa que tendría que preguntarte a vos, ¿sos un peronista o una visión peronista desde la primera hora, de Perón? Sí, sí, yo soy de los que realmente cree que aquel peronismo ya es una cosa del pasado. Es verdad que los principios básicos de cualquier movimiento, del peronismo, de la Unión Cívica Radical, del que vos quieras, los principios básicos se sostienen en el tiempo porque son principios que cada partido, quiero suponer, los tiene en función de el bienestar de la gente, de la felicidad del pueblo, pero también creo, digo, que aquel peronismo, tal cual lo interpretó en su momento Perón para fundarlo y en su regreso al país para cerrar una etapa, se terminó con Perón. A partir de ahí, ese poderosísimo instrumento político que es el movimiento peronista, para llegar al poder, para relacionarse con la CGT, para relacionarse con las demás corporaciones del país, siguió funcionando, pero ya con características totalmente distintas. Es decir, ¿qué es el peronismo? ¿El peronismo es Cristina Kirchner o es Menem? ¿El peronismo es Duhalde o el peronismo es Alberto Fernández?
son visiones tan distintas las que cada uno de ellos tiene del país, que vos podés decir, bueno, utilizan el mismo auto, pero no son de la misma marca, porque el peronismo cambió mucho y creo que hubo una etapa que se cerró con la muerte de Perón. Y después siguió una dinámica de poder en un país que no ha sabido generar otras opciones, porque muchas veces se le critica al peronismo ese gatopardismo que lo caracteriza, que hace que hoy sea liberal, mañana casi marxista, después de centro, pero también es verdad, Russo, que las opciones no peronistas no han sabido organizar en el país una fuerza política coherente que le permita plantearle a la sociedad una alternativa válida. Fíjate si no el caso del radicalismo. ¿Qué es el radicalismo? El radicalismo es Alfonsín, el radicalismo es de la Rúa, el radicalismo es esta sociedad con el macrismo. Entonces, la falta de identidad política, yo te diría que más que ser algo solo del peronismo, solo del radicalismo, es de la sociedad argentina. Y esto es lo grave. Tenemos una sociedad que no tiene una visión conjunta y común de qué es lo que quiere para el país. Eso es grave. Bueno, a mí me da la impresión que tu lectura, independientemente de que alguno la pueda acompañar o no, la pregunta es, ideológicamente, ¿qué es el peronismo? Porque al final de cuentas, lo que yo percibo es que es un movimiento, y como dijo el general, en eso están los de acá, los de allá, los del que van a cabecear, y el otro que va al arco. Es decir, todo se conjuga para que después, apoyado en el estigma de lo que significa la base de la justicia social y todo eso, te sirve para llegar al poder, nada más. Me parece que pasa por ahí, o me equivoco. Mira, si quieres, el peronismo tenía un sostén ideológico, porque en realidad todo lo que vos decís es verdad, pero también es verdad que esos principios podrían ser defendidos por otras fuerzas políticas distintas. ¿Qué es lo que caracterizaba al peronismo? Al peronismo lo caracterizaba que era un movimiento que se autodefinía capitalista. El peronismo nunca salió del mundo capitalista, nunca siquiera estuvo cerca de salir, pero a partir de algo que fue novedoso, que algunos lo llamaron clase media, etcétera, y que fue la burguesía nacional. Es decir, lo que le daba una impronta propia al peronismo era la existencia de una gran burguesía nacional, un empresariado nacional, que nació a la luz del peronismo. Hay que recordar que hasta la llegada de Perón, la estructura económica en la Argentina estaba en manos de capitales extranjeros, mayoritariamente británicos, pero no exclusivamente británicos. Había mucho capital alemán, mucho capital norteamericano, mucho capital francés, mucho capital italiano. Lo que no había, ruso, era capital nacional. El peronismo se diferencia del resto fundando esa burguesía nacional, a lo que se le agrega una visión metodológica que continuó mucho más allá de la burguesía nacional, metodológica que algunos emparentaron con los conceptos del fascismo italiano, pero que en realidad era una concepción corporativa de la administración del poder, donde cada uno de los sectores que componían la realidad nacional se convertían en una pata del proyecto político. Así, por ejemplo, la CGT era una pata del proyecto político. Las Fuerzas Armadas eran una pata del proyecto político. La Iglesia, hasta la ruptura que se da en 1954, era una pata muy fuerte del proyecto político. Los empresarios, congregados alrededor de la CGE, la Confederación General Económica, eran otra pata. Es decir, Perón creía en la construcción de un poder que fuera equilibrado, con una visión, lógicamente, casi militar de la organización de su movimiento, que estuvieran equilibrados, siempre reservándose la última palabra y la conducción de ese movimiento en diferentes patas: la pata gremial, la pata política, la pata militar, la pata eclesiástica, la pata empresaria. Todo eso en función de generar una fuerte burguesía nacional. Esto fue revolucionario para su época, fue una propuesta política mucho más completa
que lo que había. ¿Cuáles eran las propuestas que había? Una propuesta tibia del radicalismo que oscilaba en aquellos años entre la izquierda socialista y el orden conservador, con el cual se llevaba mucho mejor de lo que parecía en superficie, y una propuesta que era la de los capitales extranjeros, que seguían pensando en concentrar el poder económico en la Argentina y utilizar al poder político, ya sea con gobiernos civiles o a través de golpes de Estado, al poder político en su beneficio. La llegada del peronismo es disruptiva de esta realidad, pero a poco de andar, y esto debemos reconocerlo aún los que hemos adherido a aquel peronismo, el régimen se llevó puesta la idea. El régimen peronista, a partir sobre todo del año 1952, con la muerte de Eva Perón, con la desaparición de un control muy fuerte que tenía Perón en Eva para no desviarse, digamos, la caída del peronismo se da porque el régimen se convirtió en un régimen opresivo, persecutor, demagógico, y que no supo sostener con productividad todo lo que había logrado en materia de derechos sociales, porque llegó un momento, algo que hoy se está repitiendo lamentablemente, mi querido amigo, en que todo el mundo en nombre del peronismo hablaba de derechos, pero nadie hablaba de deberes. Todo el mundo sentía que tenía derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la salud, derechos, pero nadie se ponía a pensar cómo se construía la riqueza para que esos derechos fueran posibles. El régimen entonces, el gobierno, pasó a ser mucho más fuerte que la idea y vino la caída del peronismo en 1955. Y esto tenemos que decirlo sin vergüenza los peronistas, porque esto lo dijo Perón en su retorno a 1972. Perón, cuando vuelve, una de las primeras cosas que dice es que había sabido leer los problemas que se habían generado por los errores cometidos. Y se refería a esto. Por eso, en vez de encarcelar a Balbín, como había hecho en los 50, lo va a abrazar. En vez de perseguir al capital extranjero, como lo había hecho en aquellos años, lo va a buscar. Es decir, Perón en los hechos demuestra que había comprendido que en aquel momento, en la primera parte de la historia peronista, el régimen se había llevado puesto la idea, lo que es una pena porque la idea de organización social del peronismo era muy adecuada, créeme que era muy adecuada a la idiosincrasia de los argentinos. Primer cortecito, cortito, y ya tengo la que tengo, ya te la digo. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Bassani, baños y oficinas portátiles, calidad y atención todo el año, servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181, teléfono 5972-971 y 5781-449. La que tengo es esta. Cuando vos hablabas de esta distribución del poder, de apoyarse en él, ha venido los tiempos que corren. ¿Es el mismo círculo rojo que se formó y que siempre anda condicionando al presidente de turno? No, es distinto. Porque no sé cuál es el círculo rojo. Siempre me quedó la sensación de que acá se conoce por círculo rojo al empresariado industrial argentino en general. Es decir, cuando se habla del círculo rojo, en realidad, Russo, esto queda limitado a los dirigentes de la UIA, de la Confederación General Empresaria, es decir, a la gente sobre todo que trabaja en el sector industrial de la economía argentina, que es un sector históricamente prebendario. Porque esta fue otra de las consecuencias de aquel primer peronismo. Para generar aquella burguesía nacional, el Estado comenzó a asistir a los
empresarios con créditos subsidiados, con subsidio, con quita de impuestos. Esto quedó con el gobierno de la Revolución Libertadora, quedó con Frondizi, quedó con Ilía, quedó con todos. Y hoy tenemos, que es lo que se conoce como el Círculo Rojo, un grupo de empresarios que viven en función de la teta del Estado. Necesitan hacer negocios con el Estado, lo que ha generado una corrupción insostenible en la Argentina, y necesitan que cada tanto el Estado estalle en la economía y les licúe las deudas. Porque lo que ha ocurrido en este país, que nos ha sumido en este drama en que vivimos, es que cada vez que hay una explosión económica, como la que hubo con Krieger Bacena en la época de Onganía, con Martínez de Oz en la época de los militares, con la hiperinflación de Alfonsín, con el plan Bonex de Menem, con el 2001 de la Rúa, cada vez que ocurre uno de esos estallidos, se le licúan las deudas a los empresarios. Los empresarios terminan debiendo centavos y los argentinos, a través del Estado, terminamos haciéndonos cargo de esas deudas. Eso es lo que se conoce hoy como el Círculo Rojo, que presiona sobre los dirigentes políticos, que financia carreras políticas, porque tampoco hoy tenemos líderes emergentes por el propio peso. Perón no necesitó que nadie le financiara la carrera política. Perón apareció, casi te diría, como un rayo en un día de sol, y fue creciendo, y no necesitó nunca que lo financiaran. Pero cuando ves para acá, salvo Alfonsín, que también fue otro líder emergente natural como líder, los demás todos necesitaron para llegar al poder transar un poco algunos, muchos otros, con este sector empresario. Pero que, te vuelvo a decir, se limita en realidad a los empresarios industriales y básicamente a aquellos que son proveedores del Estado. Bueno, a mí me queda la otra sensación que es la que tiene la gente particularmente, cuando analiza, viste que hay un sector de la sociedad que lo analiza y otro que sigue por una cuestión, a veces por ahí de hasta ni siquiera ideológica, pero sigue algún liderazgo. Hay muchas veces que en ese movimiento que vos estabas delineando, en un momento querían privatizar y privatizaron, y son los mismos que hoy están al conjuro de estatizar. Es decir, ese ida y vuelta integrador de una misma corriente y que había de cuenta, es difícil de aceptar que tan fácil se vayan cambiando, digo yo, de color de camiseta cuando la camiseta es única. Pero pasa eso. El trasfondo de todo esto que vos me planteás tiene que ver con lo que te decía yo antes, los negocios del Estado. Uno se pregunta muchas veces sobre esos cambios, hoy quiero privatizar, mañana quiero estatizar, pero vos te das cuenta que los partidos políticos en general, porque los mismos saltos que da el peronismo que privatizó con Menem y que estatizó con Kirchner, también lo dan los radicales. Alfonsín tenía una visión estatista del gobierno que de la Rúa no la tiene y no la tuvo. Y después aparecen los radicales con Macri, que tenía una visión totalmente privatista de la economía. Entonces vos te das cuenta que en definitiva la dirigencia política argentina, los partidos políticos en la Argentina, terminan siendo instrumentos de los intereses de los negocios de terceros. Porque a veces también hemos caído en el simplismo de echarle la culpa a vaya a saber qué imperialismos de afuera que imponen estas cosas. No es verdad, Russo. Estos son los negocios de ese círculo rojo, de esos empresarios que cada tanto se hacen de la titularidad de las empresas por centavos, enancados en esas olas privatizadoras, y cuando las funden, se las venden carísimas al Estado en las olas estatizadoras. Entonces, es parte de una ficción que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, un país que no tiene una definición clara de qué es lo que quiere, sin sistema económico, sin partidos políticos que representen verdaderas ideas que la sociedad pueda contraponer. En el mundo entero, las sociedades avanzadas tienen fuerzas políticas poderosas que sostienen principios neoliberales, privatistas de la economía, y fuerzas políticas poderosas
que son las socialdemócratas, las progresistas, que sostienen otra mirada de la economía. Y la sociedad, con claridad, puede elegir, de acuerdo al momento que se está viviendo, quién quiere que lo administre y lo gobierna. Hoy no hay en la Argentina. Si vos ves los últimos 5, 6, 7, 8 procesos electorales, todos los partidos políticos tienen nombre distinto, el que estaba con uno está con otro. Vos decís, pero ¿cómo este no estaba en el...? Entonces, cuando vos no tenés idea, no tenés concepto, no tenés cultura política, no tenés estructuras que representen las alternativas que la vida moderna da para la administración del Estado, pasa esto. Es decir, queda todo en manos de una serie de aventureros que de golpe dicen, vamos por la privatización y compran por centavos, y de golpe dicen, vamos por la estatización y venden por millones. Esto es lo que pasa en la Argentina, lamentablemente. De cualquier manera, también la complicidad está ejercida a través de los sindicatos, que son una pata muy importante. A mí nos da la impresión a la gente común y silvestre que ve con atónita, que son los mismos que estaban hace 50 años. El otro día estuve investigando, porque viste cómo va pasando el tiempo y uno se va poniendo mayorcito, dice, pero yo este nombre ya lo conocía desde qué época. Y todos arrancaron en el 70, 71, 72, y hoy todavía siguen siendo el mismo, están en el mismo asiento, amigo. Sí, sí. Hoy hay un escenario sindical doblemente quebrado en la Argentina, Russo. En primer lugar, porque lo que durante tantas décadas fue una CGT única y poderosa, hoy ya no existe. Hoy ya no existe. Los dirigentes gremiales han perdido credibilidad. En Argentina hay un 50% de la economía que está en negro, y quienes trabajan en esa economía en negro ya no están en los sindicatos, no están sindicalizados. A lo sumo están en las organizaciones sociales que se han ido convirtiendo de a poco en una alternativa al sindicalismo. Entonces, en un escenario donde vos ves dirigentes sindicales que no tienen el respaldo de sus bases, los propios sectores organizados del sindicalismo argentino hoy están divididos en la CGT de los gordos, la CTA, la otra CTA, y gran parte de la masa trabajadora argentina, informal, trabajando en negro, asistida por las organizaciones sociales, se ha perdido también el peso que tenía la CGT en las épocas de gloria del peronismo. Pero fíjate también vos que Perón nunca les permitió a los dirigentes sindicales llegar a tener tanto poder que pudieran poner en riesgo el poder del Estado, o sea, del propio Perón. Salvo algunos dirigentes de una lealtad absolutamente indiscutible, como fue José Ignacio Rucci, a los demás dirigentes gremiales, Perón siempre los tuvo que supieran que dependían de la voluntad política de Perón. Muchas veces se criticó el hecho de la identificación política del sindicalismo con el peronismo, crítica que es totalmente válida, por cierto, pero estratégicamente Perón comprendía que mientras el sindicalismo estuviera con los pies dentro del plato del peronismo, iba a poder conducir para evitar lo que pasa hoy. Hoy la calle la tienen un pedazo muy grande las organizaciones sociales, otro pedazo los sindicatos combativos, otro pedazo los desocupados y apenas un pedazo el movimiento obrero organizado, que además cada vez que quiere salir a la calle tiene que gastar fortunas en micros, en choripanes, porque no hay convocatoria. Bueno, mientras el movimiento obrero argentino respondió al peronismo, insisto, una cuestión muy discutible, ¿eh? Es decir, yo acepto que es una cuestión muy discutible, pero estratégicamente Perón sabía que los obreros iban a salir a la calle cuando hiciese falta la estrategia del movimiento y se iban a quedar en su casa cuando eso fuera peligroso para el movimiento. Entonces, hay todo un porqué de esto que vos planteabas hoy, que es la caída estrepitosa del sindicalismo en la Argentina, como factor de poder y como factor de discusión de temas propios. Hoy al sindicalismo el gobierno le dice el tope de discusión de las paritarias es el 20%. Y es el 20%, Russo, ¿eh? Antes los trabajadores
tenían otra representatividad. A ver, una vez derrocado Perón en 1955, durante 18 años, los gobiernos argentinos padecieron a los dirigentes gremiales que si los patrones o el Estado ofrecía el 30%, te exigían el 50%. Hoy te dicen desde el Estado, el máximo es el 20% y calladitos toda la boca y es el 20%, aunque todos sepamos que ese 20% está totalmente por debajo de la inflación. Último cortecito de estos primeros 28 minutos que van a ser de programa. Ya vuelvo. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. ¿Dónde estabas hace 46 años, un 30 de junio? Mira, el 30 de junio, es decir, el día antes de la muerte de Perón, yo llegué al atardecer del 30 de junio, llegué a la Argentina, llegué a Ezeiza, había estado en La Habana, en Cuba, y el día anterior yo estaba residiendo en la Embajada Argentina, invitado por el embajador, que era marplatense, dicho sea de paso, Fernando Insausti, y el día anterior vino Fidel Castro para avisar que Perón se moría, y que los argentinos que quisieran volver a la Argentina tenían que tomar un vuelo que salía de Cubana de Aviación a las 6 de la mañana del día siguiente, porque a partir de ese momento iba a quedar cerrado el aeropuerto José Martí a vuelos que llegaran de la Argentina. Fidel Castro tenía información de que se podía lanzar de parte del lópezreguismo una persecución sobre los sectores de izquierda, y textuales palabras de Fidel dijo: y yo ya tengo bastante lío con los que tengo acá. En La Habana en aquellos años estaban Firmenich, Perdía, Vaca Narvaja, toda la conducción de Montoneros estaba residiendo en La Habana, y dice: no quiero más líos. Entonces volví para la Argentina, llegué en la tarde-noche del 30 de junio, y me junté inmediatamente, salí a comer con amigos en Buenos Aires, que no me podían creer lo que les contaba. Acá en Argentina, Russo, había comunicados del gobierno que hablaban de un cierto agravamiento en la salud de Perón, había versiones en la calle: el viejo está jodido, el viejo ya está viejo, se va a morir. Pero nadie creía que fuera inminente la muerte de Perón. Fidel ya tenía la noticia de que Perón se moría, indefectiblemente. Es más, tal vez debido a una mala interpretación de mi parte o a una exageración de él, o vaya a saber qué, lo que Fidel nos anunció ese día es que Perón se había muerto. Yo no tengo por qué dudar de lo que han sostenido históricamente los doctores Cosio y Seara, que eran los que estaban a cargo de la salud de Perón en el momento de su fallecimiento, que hablan de que tuvo una crisis cardíaca el 1 de julio a las 11 de la mañana y que a las 13:15 terminaron con las maniobras de resucitación y que se lo dio oficialmente por muerto. No tengo por qué dudar de eso, pero que Fidel sabía que Perón se moría, Fidel sabía que Perón se moría, tuvimos que levantar los equipajes como pudimos, irnos al aeropuerto José Martí y salir para la Argentina. Al día siguiente de mi llegada, sorprendido por esa falta de información que había en la Argentina, a las 11 y pico de la mañana ya se sabía que Perón había entrado en una crisis y a las 13:15 del mediodía murió. Así que estaba recién llegado a la Argentina, estaba en Cuba en ese momento, no por cierto por razones ideológicas, sino por razones personales. Estaba en Cuba en ese momento, pero yo venía de allá, de La Habana, con la información de boca del propio Fidel Castro de que Perón se moría. Y al día siguiente Perón se murió.
Ha sido un gusto enorme para quien les habla, y en este contexto de ¿y vos qué pensás?, de haber escuchado esta libre expresión de pensamiento. Por eso, Adrián Freixo, muchas gracias por tu aporte. No, gracias a vos, Russo, es un gusto siempre estar en el programa tuyo. Sabes que cuantas veces lo consideres de utilidad, siempre puedes contar conmigo. Te agradezco mucho esta posibilidad de comunicarme con toda tu gente. Hasta cualquier momento. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.